Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, la borrasca se llama Nuria y hoy se va a dejar notar, pero el problema no es tanto Nuria, es Oliver, que es la que entra el jueves que viene, un frente atlántico. Y eso, pues seguramente jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, deje agua en la parte más oeste de la península, llegará también al este, tocará las narices en Semana Santa, bueno, si no se disipa, de repente viene ahí una brigada anticiclónica y se carga la borrasca, que es lo que esperemos, pero bueno, a medida que se acercan los días iremos hablando con Maldonado. Bueno, a ver, día 1, después del trumpazo, como le vengo diciendo toda la mañana. El Jardazos Day, el Día de la Liberación, que ha sido una conmoción en los mercados, no hacía falta ser un lince para saberlo, el peor día en la bolsa mundial desde marzo del 2020. Especialmente llamativo en Estados Unidos. Ayer la bolsa americana vivió una sesión muy mala, la peor en 5 años. El Nasdaq, el índice de los valores tecnológicos, cayó casi un 6. Los gigantes tecnológicos americanos, los líderes que fueron el lugar de honor a la toma de posesión de Trump, todos estos vieron ayer cómo se les iban 850.000 millones en el valor de sus empresas. Y todos los gobiernos del mundo, todos los economistas del mundo, todos los medios de comunicación, llevamos hablando 24 horas sin parar de esta guerra comercial y seguramente todo lo que nos queda por hablar. La bolsa asiática ha temblado. Asia es la más afectada por los aranceles, pero también la bolsa europea. Y luego algunas empresas, la Nike, la de las zapatillas, ha perdido el 15%. ¿Por qué? Porque su producción la tiene en buena parte en Vietnam. El precio del petróleo ha caído un 7%. El dólar ha retrocedido respecto al euro. Bueno, ya si quieren podemos hacer todas las lecturas que queramos de este asunto, casi todas catastróficas. Pero quedémonos en España. Porque Pedro Sánchez, que también es un lince, ha visto en esta conmoción mundial una oportunidad para hacer lo que mejor sabe hacer, que es la propaganda. Ayer se montó un numerito al aló presidente. ¿Se acuerda de aquellos que nos endilgaban en la pandemia? Bueno, con el Loro Park de sus ministros como público entregado, spot publicitario añadido, dice 14.000 millones en ayuda, pero bueno, que no pasa de lo de siempre, avales y créditos ICO, reasignación de fondos europeos que no se gastaron, o sea, mover el dinero de una partida a otra, lo de siempre. Obvio, que se anuncian ayudas a los sectores afectados, pues plas. Lo que pasa es que son escasas y sobre todo burocráticas. Para muestra lo que está pasando con los afectados de la Dana en Valencia. Este salió de Paiporta huyendo como un galgo y desde entonces, vamos, ni ha vuelto ni se le espera, y a las ayudas del gobierno tampoco se le esperan, con cuentagotas. Pues esto va a ser algo parecido. Oiga, si quiere usted favorecer a las empresas, bájenle los impuestos. O sea, más rebajas fiscales que créditos, que esa es una ayuda directa y palpable. El resto es humo, como todo lo que este hombre pone en marcha. Bueno, y además ayer se permitió el lujo de decir aquello de mis principios no están en venta. Bueno, nuestros principios no están en venta, porque pero vamos a ver, pero ¿qué principios has tenido tú? Y si los tienes, los vendes. Se oía una carcajada que llegaba desde las sedes de Junts y de Esquerra, que era ostentoria, como decía aquel, ¿no? Como estamos en sobresaltos internacionales como este, Sánchez se permite crear esa sensación de excepcionalidad donde él se sabe mover muy bien. Entonces se deja de hablar de la realidad cotidiana y él se puede presentar como un salvador, y no como lo que es en realidad, que es un gobernante precario, sin apoyos, sin presupuestos. ¿Por qué no se va Sánchez? Porque le encanta hacer paripés como el de ayer. Fingir que es un estadista cuando en realidad es un político mediocre y divisivo. Pero no puede erigirse el líder del país en una crisis quien basa su única legitimidad en el muro, en la división de los españoles.
Él ha elegido eso. Nadie se cree sus promesas de diálogo ni sus gestos de cara a la galería y no engaña a nadie. Él espera conseguir oxígeno en esta crisis y Vox intenta no perder pie. Desde luego, con la intervención de su portavoz ayer, creo que con dudoso éxito. Habría que recordarle a Abascal que los votos no se ganan en Siria, se ganan en Soria. Y no en Toledo, Ohio. En Toledo, Castilla-La Mancha, donde están los productores de vino y de aceite que se venden a Estados Unidos. Hay que tanto defender los aranceles de Trump. Trump ha volado el comercio internacional. Pero también está destrozando el crédito político de sus aliados en los países europeos. O sea, la victoria de Trump a los de Vox y compañía les había impulsado electoralmente. Pero ahora sus decisiones son un lastre de la sociedad europea. Feijóo no perdió, por ejemplo, la ocasión de hurgar en la herida. Recordó que no se puede presumir de patriotismo y callar ante una agresión de esta naturaleza contra los intereses de la economía. Y es posible que haya un acercamiento o entendimiento entre los dos grandes partidos para afrontar esta situación. Hoy veremos las bolsas. Canadá ha sido, por ejemplo, el más furibundo en su respuesta a Trump, anunciando sanciones del 25% a los coches americanos. Macron ha sido el más belicoso de los europeos, ha pedido que se deje de invertir en Estados Unidos. La Comisión Europea ha evaluado en 80.000 millones el daño que los aranceles pueden causar a la economía del continente. Todavía no tiene medidas de retorsión. Ha insistido la voluntad negociadora, posiblemente es lo más inteligente ahora mismo, ¿no? Y es difícil prever el futuro porque Trump no es un personaje previsible. Anoche mismo se abrió a negociar una rebaja de aranceles con China si le vende TikTok en Estados Unidos. Pero lo ocurrido con las bolsas americanas, con las bolsas de algunas compañías americanas, es una explicación muy ilustrativa del problema que se puede crear en la economía mundial. El caso de Nike, que les contaba ahora mismo. Le ha puesto a Vietnam unos aranceles del 46%, no habrá quien compre unas zapatillas a Nike, ni en el resto del mundo ni en Estados Unidos. Por eso baja en bolsa. Tan fácil. Bueno, hay dos novedades en los casos de corrupción. La pericial, ¿se acuerdan de aquella prueba de escritura, de caligrafía de Coldo García, que decía que tenía una pupita en el brazo y que le había cambiado la forma de escribir? Bueno, pues le ha dado la razón al Lama. Los papeles que aportó como anotaciones de obras amañadas realizados por Coldo, efectivamente eran de Coldo. Aldama no mentía. La otra novedad es el respaldo del Supremo a las investigaciones del juez Hurtado contra el fiscal general del Estado. El Supremo le recuerda a García Ortiz que si no hubiera borrado el teléfono, el móvil no estaría siendo investigado. Pero lo del Constitucional es lo más llamativo. La decisión de la Audiencia de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial contra la sentencia del Constitucional que anuló la condena de los ERE, eso ha sido un torpedazo contra Pumpido. Ahora mismo el tribunal es una jaula de grillos. Se han elaborado hasta 5 informes, a propósito de este asunto por distintos letrados. Y para desgracia de Pumpido, ninguno de esos informes avala su pretensión de frenar esa cuestión prejudicial. Es más, uno de ellos advierte que las maniobras con poca vergüenza, marca de la casa, de Conde Pumpido, entorpeciendo ese recurso ante la justicia europea, puede suponer una intromisión en la independencia de la justicia, o sea, un auténtico boquete en la política de sectarismo y arbitrariedad de Pumpido y sus pumpidetes, que son los magistrados que le acompañan, y van detrás de él como pollitos. Los del paseo militar a las órdenes de Sánchez, los campeones del 7-5. 7-5 siempre la votación. Esos pueden quedar retratados ante Europa como lo que son, que es unos activistas políticos sin ningún tipo de vergüenza, dispuestos a pisotear la ley y la Constitución, que eso lo hacen con una soltura envidiable.